5 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, seguimos en vivo por Radio Urbana Buenos Aires. Ya está con nosotros de manera remota el señor Tomás Tenconi. ¿Cómo le va, amigo? Hola Edu, ¿todo tranquilo? ¿Cómo andás? Bien, voy a hacerte la pregunta que nos hacemos todos. ¿Se va a ganar el premio el Nobel de Economía Javier Milei o no? No, la misma pregunta, no lo veo muy factible, sinceramente. Qué paradójico, porque lo dijo en una semana en donde se conocieron números más que preocupantes. Sí, 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 totalmente. Una semana de datos, al menos solamente datos duros para el gobierno. Bueno, un poco eso era lo que tenía ganas de traer hoy acá a la columna. Salieron algunos datos bueno, capaz algunas cosas ya las estuvimos mencionando acá, ya los estuvieron analizando los distintos analistas, economistas y demás referentes de la escena pública, pero respecto a la actividad económica, respecto al empleo y respecto a la desigualdad. En esos tres ejes estuvieron saliendo datos esta semana. Primero que nada, bueno, se confirmó lo que ya habían salido en los otros datos estadísticos del INDEC, pero que la actividad económica cayó fuertemente respecto al año previo y respecto al trimestre pasado, obviamente. Perdón, no dejan de ser datos que se esperaban, ¿no? Cuando uno veía, por ejemplo, los datos del EMAE o de algunas consultoras, así todo, no dejan de ser datos preocupantes también. Sí, totalmente, la verdad. O sea, a ver, el EMAE replica la metodología de la estimación del PBI, así que es literalmente lo mismo, pero bueno, es como un dato consolidado el Claro. del PBI, y te permite ver también algunas cosas extra, este dato, que es por dónde vino esa caída, porque capaz en el EMAE lo que veíamos siempre era cómo cae por sector, que eso, las caídas son muy similares en el dato de PBI y el dato del EMAE, pero acá también podemos ver si es que cae por qué componente de la demanda del producto. ¿A qué me refiero con esto? La demanda se compone del consumo privado, del consumo público, de la inversión y de las exportaciones, menos las importaciones. Analizando eso, vos podés ver que el consumo privado fue lo que más afectó a la caída del producto. Que bueno, un poco ya venía cantado, ¿no? Cayó mucho los salarios, cayeron mucho el empleo, eso genera una caída en la demanda de los trabajadores, en la demanda de consumo. Bueno, acá tenemos el dato crudo, tenemos que cayó casi 7% el consumo privado, pero también el consumo público y la inversión. Claro. Bueno, también la inversión, fuertemente traccionada por la inversión pública, con lo que ha caído las partidas destinadas a la obra pública, destinadas a la inversión. Es lógico este dato, es lógico que haya caído en tal medida y es lógico que haya impactado en tal manera. En ese sentido, como lo único positivo que salió, que bueno, que también ya estaba dicho, era lo bien que le fue a las exportaciones. Que bueno, obviamente en comparación con el año previo, que el año previo no había sido muy bueno en materia de comercio exterior, este año crecieron 26%. Un Es montón. un número, es un Ta- número interesante. También, Obviamente traccionados por el sector ah, agroexportador. claro. Y en comparación en términos interanuales, cuando el año pasado se sufrió la peor sequía de los últimos 60 años. Exacto, exacto. Pero Pero no bueno, deja de ser un buen número que también se sí, total. refleja en la cantidad de reservas que pudo obtener el Banco Central de esta administración. Sí, totalmente. Que bueno, hay un comentario al final sobre eso, pero bueno, lo dejamos para el final del análisis. Dale. Y bueno, obviamente, digo, esta caída en el consumo es sinónimo de caída en los ingresos y caída del empleo, que ese fue el segundo dato que salió esta semana muy fuerte respecto a cómo vienen los datos de ocupación, de desempleo, de demanda de empleo también, que es importante. Y ahí hubo un par de cosas interesantes para remarcar, que bueno, capaz todavía no estaban los datos así como para poder decirlo con certeza, pero en concreto fue claro que en este último trimestre, que recordemos los datos son del primer trimestre, subió fuertemente el desempleo, por una caída, obviamente, de las personas ocupadas, pero además esa caída en los ocupados se dio principalmente en algunos sectores. Los sectores capaz más protegidos porque tienen mejores puestos de trabajo, porque tienen mejores regulaciones, porque también posiblemente personas que están más calificadas, esas personas no perdieron tanto el empleo. Eso es bueno. Pero el tema es que el ajuste en términos de empleo terminó cayendo en los sectores capaz con puestos de trabajo menos calificados, menos formales, menos remunerados. Y eso obviamente viene a ser una preocupación, ¿no? Porque, a ver, cualquier pérdida de empleo es mala desde ya, pero bueno, si el ajuste recae sobre los que peor parados están, también es un poco más preocupante, me parece, ¿no? Sí. Y
¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por cómo se está consolidando esta estructura económica? En donde pierden los empleos quienes tienen justamente empleos por ahí más endebles. Y yo creo que un poco es eso lo que vos decís, digo, recordemos de dónde venimos también, ¿no? El año pasado fue un año que no fue bueno en términos de actividad económica, pero donde capaz vos podés pensar que se mantuvo cierto nivel elevado de actividad, también en base a puestos de trabajo muchas veces informales, ¿no? Claro. Puestos de trabajo que capaz no eran buenos, entre comillas, buenos puestos de trabajo, en el sentido de que sean formales, que sean bien remunerados, sino que justamente eran lo que se conoce como changa o trabajos informales. Bueno, en los contextos de crisis, las changas, esos trabajos informales son los que más caen y se le dice que tiene un comportamiento cíclico, es decir, que acompaña el ciclo. Cuando después crece mucho la actividad, también son los que más crecen. O sea, es una crisis sobre la crisis, porque también que existan tantas changas no está bueno, ¿no? Que es lo que pasaba en el gobierno anterior, es una crisis sobre la crisis. Obviamente, no, es una crisis sobre la crisis y obviamente que existan changas, no, lo ideal sería que existan puestos de trabajo formales, ¿no? Que la generación de puestos de trabajo sea de calidad. Obviamente hay un punto a criticar, obviamente también si vemos los datos, las estadísticas de los puestos de trabajo, el gobierno anterior había creado fuertemente puestos de trabajo, pero la segunda mitad del año pasado ya había empezado a mermar. Con lo que fue también, bueno, obviamente la crisis que comenzó hacia agosto, septiembre del año pasado. Pero bueno, otra vez, digo, conectando un poco esto con el tercer dato que quería traer a colación, el tema de la caída de los puestos de trabajo, capaz menos calificados, menos bien remunerados, también implica un mayor nivel de desigualdad, ¿no? Que es como el otro gran punto que desde la oposición le están marcando a Milei, que bueno, en concreto salió el dato que mide la desigualdad en el INDEC, que se llama el coeficiente de Gini, es un coeficiente que va de 0 a 1. Perdón, en un contexto en donde justo ahora en diputados se está debatiendo subir el mínimo no imponible o subir el piso de bienes personales, que va en contradimento de que haya una igualdad en la distribución de la riqueza. No, al revés, si se sube el piso de bienes personales sería a favor. Se baja el piso, perdón. No, perdón, claro, no, tenés razón. Perdón, se sube el piso, estoy bien, me estaba haciendo confundir, perdón. Sí. Estoy diciendo boludeces. Se está subiendo el piso, hace que menos gente, que es de la que está en el edil más rico, pague este impuesto. Totalmente, sí, algo totalmente inequitativo. Claro. De hecho, bueno, leí ayer un hilo muy interesante de un jefe que tuve también, que de paso lo traigo para que lo sigan, a Dani Steingart, conocido en redes, pero que mostraba cómo este dato de desigualdad muestra cómo el decil 1, o sea, el decil más rico de todos los deciles, se perdió mucho menos poder adquisitivo, logró mantener mucho más sus ingresos versus el decil 10, que es el decil más pobre. Esa diferencia que hay entre el decil 1 y el decil 10 es lo que mide el coeficiente de Gini, ¿no? Y este coeficiente llegó a un valor que fue el más elevado en los últimos 16 años, lo cual es un nivel de desigualdad muy, muy preocupante. Muy preocupante. En parte, esto que estoy mencionando es fruto de haber subido el mínimo no imponible en un impuesto el año pasado, que es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias subió el mínimo no imponible el año pasado, eso hizo que muchos trabajadores que, a ver, obviamente, capaz no son sueldos extravagantes, no son sueldos millonarios, pero quieras que sí, quieras que no, son los sueldos que están arriba de la pirámide. Exactamente. Dejaran de pagar el impuesto. Al menos yo lo que creo es que eso es totalmente inequitativo y eso, bueno, se pudo ver reflejado en el indicador de desigualdad que demuestra cómo fueron capaz los únicos que lograron mantener su poder adquisitivo respecto a el año pasado. Y está bueno que lo digas, porque también este fuerte dato de desigualdad es consecuencia de una medida que implementó el gobierno anterior. Sí, algo totalmente regresivo y que, bueno, lamentablemente se sostuvo este gobierno también, digo, no es cuestión tampoco de echarle culpa de todo a este gobierno, pero sí, algo lamentable en mi opinión. Y bueno, el dato de coeficiente Gini lo que te permite también, si vos haces algunas estimaciones, es estimar cuánto va a ser más o menos la pobreza, la indigencia. Y ese dato estuvo dando entre los distintos analistas un dato de pobreza del 55% para el primer trimestre y de indigencia el 18%. Son números catastróficos, Edu. Son números que no se veían desde... Estamos hablando de la última medición, 45 de pobreza. Sí. O sea,
esto recordemos es una estimación, digo, Sí, también sí, para sí. salvarme un poco, porque la pobreza se mide a nivel semestral y yo el dato que estoy diciendo es del primer El nivel trimestre. trimestre. Pero que podría reflejar tranquilamente un número similar a lo que dé a conocer el INDEC del primer semestre. Sí, pero de que este ese dato año. recién va a estar en septiembre y que posiblemente igual sea un poco menor porque estos meses supuestamente van a ir un poco mejor en términos de ingresos, en términos de, Sí. de poder adquisitivo de Sí, los sí, de trabajadores. hecho en mayo, la suba de los salarios le ganó la inflación, por ejemplo, Sí, mínimamente, pero bueno, hubo una mejora. sí, creo que los últimos 2 meses los salarios le ganaron, entonces bueno, ahí podés pensar que capaz ese 55% de pobreza que te acabo de mencionar sea un poco menor, lo cual no deja de ser totalmente preocupante desde ya. Sí, sí, ya partiendo de una Pero base de 45 que es tristísimo. sí, sí, es tristísimo. No, y además si comparás, por ejemplo, el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado, hubo casi 16 puntos de aumento, porque en el primer trimestre del año pasado las estimaciones dan que era 39% la pobreza y ahora 55 estaría siendo. ¿No? Un año, digo, marcado por las dos gestiones económicas, no, yo creo que con mayor responsabilidad de la gestión de Milei, obviamente, pero 16 puntos porcentuales de pobreza son muy, muy feos. Es un montón, es un montón. La verdad que sí. Pero bueno, un poco de esos fueron los datos que estuvieron saliendo esta semana, que fueron bastante preocupantes. Y bueno, habrá que ver qué hace ahora el gobierno, ¿no? De aquí en adelante. Por lo pronto, algo que te quería comentar respecto a lo que me dijiste antes de que le había permitido la acumulación de reservas, Sí. el plan, o lo bien que le fue a las exportaciones este primer trimestre. Hay que ver a ver qué tanto sigue ese plan, sobre todo teniendo en cuenta que el último mes, el mes de junio, las compras y la acumulación de reservas cayó, no cayó, pero digo, se acható. Se acható bastante, dejó de crecer las reservas internacionales y bueno, empieza a haber algunos cimbronazos en términos del precio del dólar, la brecha cambiaria. Sí. Hay que ver El qué último tanto... staff report del Fondo Monetario Internacional, que tan mal cayó en el gobierno, que hizo que Caputo salga a decir que está todo bien con el FMI, cuando un ministro de Economía sale a decir que está todo bien con el FMI, es porque no está todo bien con el FMI. Sí, no aclares que oscurece, ¿no? Y sí, está claro. El chileno, ¿no? Al que marca Milei. Claro, las críticas de Milei a Valdés, que fue uno de los redactores de ese staff report y quien es uno de los que arbitra y va viendo lo que pasa en esta parte de la región, que genera ruido en el mercado, ¿no? Porque también este gobierno viene sosteniéndose mucho en esa ancla, que hay que ver qué pasa cuando el mercado no le suelte la mano a este gobierno, valga la redundancia, de la mano de lo que está pasando con el Fondo Monetario Internacional, que cada vez pone más reparo al plan de gobierno de Milei y Caputo. No sé qué tenés para decir sobre eso, Tommy. Yo creo que sí, puso algunos reparos el otro día, bueno, en el staff agreement, pero también yo creo que lo bancó. Mi lectura también okay. es que un poco lo apoyó, quieras que sí, quieras que no. Sobre todo si uno evalúa el tono de ese reporte respecto a los anteriores. Yo creo que el gobierno está entrando en una nueva etapa, capaz que será en un mes, 2 meses, 3 meses, pero en la que va a ser muy importante el financiamiento del fondo o de otros organismos internacionales. Porque, conectado con lo que te decía previamente, el gobierno no está logrando acumular más reservas. Necesita acumular reservas y no está pudiendo porque, de distintas razones, ¿no? No puede generar más deuda comercial, tampoco los exportadores liquidan toda la cosecha porque el tipo de cambio se está apreciando. Entonces, si no logra acumular más reservas, no va a lograr salir del cepo. Y si no logra salir del cepo, en algún momento va a tener que volver a devaluar, eso va a generar algún caos. Entonces, yo creo que el gobierno ahora está apostando a alinearse bastante con el fondo para conseguir fondos frescos y poder diagramar una estrategia de capaz flexibilizar de a poquito el cepo cambiario. Una de las tantas encrucijadas en la que se encuentra el gobierno. Tommy, muchas gracias. Nos volvemos, yo te veo en un ratito, pero nos volvemos a hablar acá el jueves que viene, ¿te parece? Dale, un abrazo, Edu. Pasa con nosotros Tomás Tenconi en la columna económica de los días jueves. Pequeña pausa y ya venimos con otra oportunidad. www.urbanava.com.ar La música urbana la